Soy consciente que estoy diciendo cosas que muchos no las querrían oír, pero ahí están. No me las estoy inventando. Y digo algunas solamente. Confundidos, aturdidos, dormidos. Así está la mayoría. Aturdidos porque se aborrece el silencio, o más bien se le tiene miedo al silencio. Donde uno va siempre está hay música y mala música que incluso perturba, ni que hablar de los jóvenes con las cufias, con los cascos puestos y escuchando todo volumen, y esto hace mucho tiempo. El silencio se le escapa, porque en el silencio uno está solo, ¿no? Y da miedo. Y confundidos porque una cosa dice la razón y el sentido común, y otra el bombardeo de mentiras a que estamos sometidos, todos, constantemente. Por eso es una higiene muy grande, mental, apagar el televisor, no ver noticias, no leerlas. Y después dormidos también por ignorantes de lo que está aconteciendo. Ya mismo, ¿no? Están esperando, están viendo muchos a ver qué va a pasar. Octubre. Pero si estás ya en septiembre y están ocurriendo cosas y gordas. Y vienen ocurriendo desde décadas y décadas. Y lo peor es que hay miedo, mucho miedo. Ya lo hablábamos, ¿no? Esa relación entre el miedo y la fe. Porque claro, hay muy poca fe, eso es lo peor de todo. Miedo también a decir que se está siendo engañado, a defender la verdad. Y cuando no se defiende la verdad, incluso en uno mismo, se pierde la libertad. Y en materia de fe se pierde la vida eterna, que es mucho peor. Anteriormente vimos cómo la moral situacional, es decir, esto está bien o está mal en determinados casos, pero en otros casos puede justificarse, se ha impuesto sobre la verdad moral objetiva. Que era eso sobre lo que insistía tanto entre los últimos papas Juan Pablo II, la moral objetiva, la verdad de la moral. Y hay otros aspectos que caracterizan este tiempo en el que vivimos. Por ejemplo, la incerteza en lugar de la fe firme. Y esto, lo peor, dentro de nuestra propia iglesia. Esta es la tragedia. Porque la razón de ser de la iglesia es la fe. Se ha dicho que si el cristiano, esto fue dicho, yo no lo invento, si el cristiano quiere todo claro y seguro, entonces no encuentra nada. Quien tiende exageradamente a la seguridad doctrinal, exageradamente a la seguridad doctrinal, tiene una visión estática e involutiva. ¿Qué tal? Es decir, eso no avanza. Ahora es de rigor preguntarse, ¿no? Yo me pregunto y muchos nos preguntamos, ¿cómo? ¿Cómo dentro de la iglesia, de lo más alto de la iglesia, se puede poner en duda la enseñanza de Cristo que nos ha transmitido la iglesia de siempre? ¿Cómo? Detrás de ese minar la verdad, dije minar, la verdad y la certeza de la fe, está el falso ecumenismo. Y está la dialéctica, esa dialéctica que introdujo Karl Rahner. Porque si la verdad que sustenta la iglesia no es total, sino una cuestión variable, susceptible de opinión, entonces es a lo más una hipótesis de verdad. Una hipótesis de verdad que puede ser mejorada o superada por la interacción con otras, entre comillas, verdades. ¿Se entiende? Si la iglesia no tiene entonces la verdad absoluta, sino que puede, sí, pero
En todo caso, sí, es una verdad, una opinión, pero en realidad es susceptible de opinión, se puede opinar, ¿eh? Y esa verdad puede ser mejorada, porque, claro, depende de la época, superada, y superada incluso cuando se confronta con otras verdades de otras religiones, ¿eh? O sea que no hay verdad absoluta, no hay certeza, solo hay opiniones humanas sobre Dios que evolucionan con el tiempo o que con el diálogo que es la dialéctica, con otras religiones, hasta pueden mejorar. Por eso también se insiste en abrirse a otras culturas no cristianas de las que se puede aprender. Fue lo que se dijo en la Amazonia, ya en los considerandos, se dijo en el Instrumentum Laboris, culturas en las cuales íbamos nosotros a aprender, no con la actitud del que enseña, sino del que aprende. Bueno, es decir, se dijo respecto a las culturas indígenas en el Sínodo de Amazonia o Amazonía. Y ahora un jubileo dedicado a la tierra, en esa línea, ¿no? Claro, entonces no es de extrañar que haya crisis de fe, o peor aún, falta de fe, en quienes deberían ser pastores de la iglesia. Ciertamente es tiempo de gran apostasía este. Se ponen en duda públicamente los dogmas de la iglesia, metiéndolos en la categoría de interpretaciones mutables con el tiempo y con las circunstancias, claro. Esa iglesia no es la sentada sobre la roca, no es la de Cristo, no la de Pedro, sino la iglesia puesta sobre las arenas movedizas del mundo. Y así, por esta pendiente embajada, se llega a negar la evangelización, que es el mandato del mismo Jesucristo. Ir al mundo a anunciar el evangelio. No hay verdad que transmitir, no hay anuncio que dar, solo dialogar. Respetar, entre comillas, por eso no imponer, aprender. El proselitismo, que el proselitismo es la misión de la iglesia de hacer prosélitos, de ser seguidores de Cristo, de incorporar almas a la salvación, es reemplazada por el quietismo religioso. No hay que hacer nada. Por la acción filantrópica, porque se dice la iglesia crece por atracción, no por proselitismo. Y esto es totalmente contrario al mandato del Señor, a la historia, a las palabras de San Pablo. ¿Cómo que no crece por proselitismo y por atracción? En su carta a los Romanos, por ejemplo, dice: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo irán a hablar de él sin nadie que anuncie? ¿Y cómo anunciarán si no los envían? Romanos 10, versículos 13 al 15. Por eso también, incluso en su primera carta a los Corintios, les dice: ay de mí si no anuncio el evangelio. Es cierto que la iglesia atrae, porque quien llama y atrae es el Señor, pero no es verdad que haya atraído y menos aún crecido sin el anuncio de la palabra y de Cristo como único Salvador. Pero eso es lo que no se quiere. ¿Por qué? Porque eso implica la fe. Y queridos amigos, estamos en plena apostasía. La verdad es que de acuerdo al mandato del Señor, la iglesia se extendió por todo el mundo, por el proselitismo de los apóstoles y sus sucesores, que anunciaron la salvación en Jesucristo, enseñaron la verdad de la fe e incorporaron siempre nuevos prosélitos por el bautismo. Y volviendo al gran apóstol, le escribe una exhortación encendida por el Espíritu a Timoteo, diciéndole: yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar los vivos y los muertos, y en nombre de su manifestación y de su reino, proclama la palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye,
reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar. Porque, y esto atención, esto es tremendo, es la profecía de este gran santo San Pablo. Dice, hazlo porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Es ahora. Por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Esta es en la segunda carta a Timoteo, en capítulo 4, versículos 1 al 4. Para la corriente apóstata modernista, en cambio, no hay verdad que anunciar, sino pensamientos, opiniones que intercambiar y tener la mente, sí, eso sí, amplia, dejando de lado dogmas, porque parece que es dogmático, que sigue el dogma de la iglesia, tiene una mente cerrada y no se deja sorprender, no sé por qué, por el demonio. En una palabra, deshacer lo que la iglesia vino haciendo desde sus albores y por lo que tantos mártires dieron su vida. Y se debe saber, claro que dice, no debe pensarse que el anuncio evangélico se transmita siempre con determinadas fórmulas establecidas o con palabras precisas que expresen un contenido absolutamente invariable. Eso está en Evangelii Gaudium, número 129. Voy a terminar aquí con una cita del cardenal Robert Sarah, prefecto del culto divino. En su intervención en el Congreso Eucarístico Nacional de Italia dijo: en mi reciente volumen titulado Dios o Nada, he puesto de manifiesto que si mi familia y yo pudimos creer en Cristo y ser bautizados, y si he podido tener la inmensa alegría de ser sacerdote, lo debemos todo, desde el punto de vista humano, a la generosa dedicación, al sacrificio de algunos misioneros franceses que vinieron a evangelizar a mi pequeña aldea en Guinea, permitiendo a tantas almas abandonar la religión animista y abrazar la verdadera fe en Cristo. Sin la misión de ellos, sin su inmenso sacrificio, sin su voz que quemaba como el fuego, yo hoy no estaría aquí. Qué maravilla, ¿eh? Pues ahora, queridos amigos, nada de abandonar la religión animista, sino de aprender de ella. Así estamos. Que Dios nos asista. Alabado sea Jesucristo.